Lucas capítulo 6. Aquí vamos a encontrarnos ya con el ministerio del Señor, que está bastante activo. El Señor empieza a hacerse de enemigos muy fuertes, por cuanto el Señor no viene. Él dijo en Mateo 5, yo no vine a abrogar la ley, no vine a contradecirla, sino que la vine a cumplir. Pero desafortunadamente en aquella época, los intérpretes de la ley y los fariseos, de los 10 mandamientos y de la ley que existe en Levítico, las leyes que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento, ellos hicieron comentarios y pusieron tradiciones sobre esas leyes encima de eso. Y a esas tradiciones le añadieron todavía más tradiciones. De manera que el Señor los reprende duramente diciendo, ustedes, los fariseos y los intérpretes de la ley, con sus tradiciones están violando el verdadero mandamiento de Dios, porque llegaban a hacer eso. Y no solamente eso, dice, ustedes están poniendo cargas sobre los hombres que ellos no las van a poder llevar. Y ustedes tampoco las practican, porque son hipócritas. Aparentan que las están practicando, pero en realidad no las estaban practicando. Y por eso el Señor les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy hermosos, pero por dentro están llenos de toda podredumbre y de huesos de muerto, como los sepulcros blanqueados. Y aquí vamos a ver varios incidentes en donde estos religiosos van a odiar a Jesucristo al grado de que ya van a empezar a hacer planes de cómo lo van a atrapar para matarlo. El odio era tal que lo querían ver muerto. Y saben, vemos el odio de ellos cuando entregaron a Jesucristo para ser crucificado, porque la cruz era la tortura más cruel que hasta ese momento existía. Para que ustedes se den cuenta de cómo era esa tortura, la primera cruz que hubo en Grecia era un palo de un tronco de un árbol, en donde cortaban la parte de arriba y le sacaban punta al palo al tronco, y clavaban a la persona por el vientre, dejándole unos cuantos centímetros de distancia al corazón, para que con el peso la persona se fuese enterrando hasta que llegaba al corazón y moría. Pero dijeron, eso no es suficiente doloroso. Y después hicieron la cruz en donde crucificaron al Señor. Así que imagínense ustedes la tortura. Pero además, todo reo de muerte en la cruz se les entregaba primero a los soldados, para que los soldados hicieran lo que quisieran y que inventaran males y torturas como ellos quisieran antes de que el reo fuese llevado a la cruz. Tenía que pasar por ese proceso. Lo paseaban por toda la ciudad cargando la cruz con un letrero que decía su crimen, y luego al final, cuando lo crucificaban, ese letrero lo crucificaban en la cruz, ponían ahí su crimen. Era terrible, terrible, terrible. Estos hombres tenían tanta hazaña contra el Señor que no era suficiente quitarle la vida como a Juan el Bautista, decapitándolo. No, tenían que crucificarlo y tenían que hacerlo sufrir, tenían que avergonzarlo. Vamos a ver aquí entonces pues unos incidentes que hay en donde empiezan estos hombres a discutir. El Señor siempre los avergonzaba, Ellos querían acusar al Señor y el Señor los ponía a ellos siempre en vergüenza. Dice el versículo 1 del capítulo 6, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, ¿qué decía la ley acerca de las espigas? De hecho, Deuteronomio 23:25 dice, cuando pases por algún sembrado, donde haya por ejemplo trigo, puedes arrancar espigas con la mano y las puedes restregar. O sea, el sembrado no es tuyo, es de alguien más, pero tú puedes tomar y restregar con la mano y comer lo que necesites comer, pero no puedes meter tu hoz, tienes que hacerlo con la mano. De hecho, en la ley, en el Antiguo Testamento, el Señor permitía que la gente, cualquier gente que fuera pasando por el campo, las frutas o verduras que hubiese allí, podía comer, no se podía llevar a su casa, pero podía comer lo que necesitara comer mientras iba caminando por ahí. Y también el Señor decía, cuando tú recojas toda la fruta de tu cosecha, no regreses a ver si se te quedó algo, déjalo para el pobre, para el extranjero y para el que vaya pasando por ahí. O sea, deja un poquito ahí
y el Señor te va a bendecir. La ley pues decía que hicieran lo que estaban haciendo estos hombres. Ahora, la ley no decía que se hiciera o que no se hiciera en sábado. Lo que se prohibía hacer en sábado solamente era trabajar. Se prohibía trabajar en sábado. Pero este no era un trabajo. Ellos iban pasando por allí, ¿verdad? Y como tenían hambre, tenían que comer. Pero estos señores, los religiosos, los fariseos, dentro de sus tradiciones habían puesto que no se podía arrancar con la mano en el día sábado, porque eso era hacer un trabajo. Y restregarlo tampoco. Entonces ellos ya lo tenían específicamente escrito en libros que no se podía arrancar y restregar en el día sábado, que tenía que hacerse en otro día. Entonces al Señor le vienen no hablando de las escrituras, ellos le daban el mismo valor a sus tradiciones que a las escrituras. Y a veces le daban más valor a las tradiciones que a las escrituras. Porque las tradiciones ya eran como la versión revisada de lo que las escrituras eran. Y al Señor le llegan con esto. Y el Señor les dice, ¿ni aún ustedes han leído? O sea, tal vez han leído ese pasaje muchas veces, pero no han visto el contenido, no lo han entendido. Lo que pasó con David cuando venía huyendo de Saúl y pasa por donde estaba el sumo sacerdote, tenía los panes de la proposición, que solamente cuando los cambiaban por panes nuevos, el sacerdote se podía comer los panes anteriores. Pero solamente el sacerdote, no lo podía comer ninguna otra persona. Y David llegó y le dijo al sacerdote, ¿tienes algo que comer? Porque mis hombres y yo estamos muriéndonos de hambre. Y dice él, no tengo nada de comida aquí, más que solamente los panes de la proposición que acabo de quitar, porque acabo de poner panes nuevos. Y están allí. Y le dijo, pues dame esos panes. David no dijo, no, pero ¿cómo yo, un hombre normal, voy a comer esos panes? Y el sacerdote tampoco le dijo, no, pues no te los puedo dar. Sí, el sacerdote le contestó, bueno, si tan solo los hombres han estado 3 días sin mujer, te los voy a dar. Y dijo David, venimos viajando una semana, o sea, hace mucho tiempo que ellos ya no han estado con mujer, y les entrega los panes. Ahora, el sacerdote entendió, el sumo sacerdote entendió que era necesaria, la vida es más importante que cualquier ley, el sostener la vida. Y ese es un punto en el cual al Señor lo van a estar atacando. Vamos a ver un incidente enseguida que también tiene que ver con este asunto. Y el Señor les está diciendo aquí, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En otro evangelio el Señor también les contesta, el día de reposo fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo no está puesto como una imposición para que nosotros estemos sometidos a una ley absurda o arbitraria. El día de reposo está puesto porque nosotros necesitamos descansar y a Dios le interesa que nosotros podamos descansar. Ahora, la obligación que el Señor puso en el día de reposo era la siguiente. No vas a trabajar tú, pero tampoco va a trabajar tu esposa, porque qué fácil es decir, yo voy a descansar el día de reposo, pero mi esposa va a estar trabajando y haciendo lo que yo pudiera haber estado haciendo también en la casa. No va a trabajar ni tu esposa, ni tus sirvientes van a trabajar, ni tus animales van a trabajar. Nadie va a trabajar el día de reposo, todo el mundo descansa. Y se lo dedicas al Señor ese día. El Señor le interesaba que tuviésemos nosotros ese descanso, pero no como una ley impositiva. El Señor había prohibido trabajar en ese día, pero estos hombres al día de reposo, a esta prohibición de trabajar le añadieron un montón de tradiciones. Y bueno, una de ellas era justamente esta. Pareciera que el Señor hacía estas cosas solamente para hacerlos reaccionar a estos hombres y hacerles ver lo absurdo de sus tradiciones y de sus comentarios acerca de la Escritura. Aquí, según ellos, el día de reposo era una imposición que estaba de alguna manera prohibiendo al hombre alimentarse. En ese momento sus discípulos no podían hacer nada, tenían que pasar hambre. Entonces, aquí en el versículo 6 nos dice que aconteció también en el otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí,
qué podrían hacer contra Jesús. Aquí, nuevamente, el Señor entra en el día de reposo, como era su costumbre, y enseñaba en la sinagoga. Pero había un hombre ahí, dentro de toda la multitud de gente que estaba ahí, muy variada, había un hombre que tenía la mano seca, y los religiosos fariseos lo habían puesto ahí para que el Señor lo viera, ¿verdad? Visible. Ellos ya sabían qué iba a hacer el Señor. El Señor no iba a pasar por alto el sufrimiento de la persona. Qué impresionante, ¿no? Conocían que el Señor era compasivo. Conocían que al Señor le interesa acudir y aliviar el dolor del que está sufriendo. Esa es la intención del Señor. Entonces aquí hay un hombre que tiene la mano seca. Fácil le pudo haber dicho el Señor: oye, mira, para no crear ningún problema, ¿por qué no vienes mañana y te curo? ¿Verdad? Pero el Señor, sabiendo que estos hombres estaban tramando esto contra él para acusarle, le dice al hombre: ponte de pie en medio. Pues ya está toda la atención en ese momento de todos sobre el Señor y sobre el hombre. ¿Qué van a hacer? Y el Señor les hace una pregunta bien tremenda. A ver, señores, les voy a hacer una pregunta. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Bueno, hacer mal no es lícito hacerlo en ningún día, ¿verdad? Y hacer bien, lo tenemos que hacer bien todo el tiempo, aún en el día de reposo. Estos hombres estaban diciendo: no, en el día de reposo no vas a hacer nada. El bien lo vas a hacer en otros días. Ellos tenían una ley de que si una persona tuvo un accidente, por ejemplo, se le podía dar un tipo de auxilio exclusivamente para mantenerle la vida. Y al otro día ya lo curaban como debía ser, para no trabajar. Pero eso no lo dice la Escritura en ninguna parte. Era la opinión de esta gente arbitraria, que quisieron creer que el día de reposo había sido una imposición arbitraria de parte de Dios para obligarnos a descansar y para obligarnos a atarnos las manos de no poder hacer nada. Entonces el Señor dice aquí: hay que tener compasión de este hombre. Nuevamente, la vida humana y la necesidad que hay en este momento vale más que guardar el día sábado. Si mi hijo se está muriendo y yo estoy lejos, aunque ellos decían que solamente podíamos caminar 2 millas, ¿verdad? En su tradición. Pues si yo tengo que caminar 20 o 100, ¿verdad? Para llevar a mi hijo al médico, lo tengo que hacer. Pero estos hombres, con sus tradiciones, no conocían ni entendían la mente de Dios, el propósito del mandamiento. Ellos lo ponían como una imposición y lo obligaban a la gente. Ellos tenían en su juicio, cualquiera que quebrantara el sábado era digno de muerte, de pena capital. Por eso aquí lo querían destruir. Y el Señor los pone en ridículo porque nuevamente el argumento del Señor es muy válido. Díganme ustedes, ¿en el día de reposo se puede hacer bien o se puede hacer mal? Pues el mal no se puede hacer y el bien se debe hacer. Y nos dice en Marcos que mirándolos a todos alrededor, dijo con enojo y con tristeza por la incredulidad que tenían. Y le dice al hombre: extiende tu mano. Y el hombre solamente extendió la mano y fue restaurada. Ahora, el hombre que extiende la mano también tiene fe en este momento. Su fe actúa, porque su mano derecha, bueno, Lucas como médico hace la observación que es la derecha, ¿verdad? La que está seca. Cuando el Señor le dice extiende la mano, el hombre no va a decir: bueno, ¿cómo quieres que la extienda si ves que está seca? ¿Verdad? Pero cuando extiende la mano, él va a hacer algo que sabe que normalmente no puede hacer, y en ese momento su mano es restaurada. Ahora, qué interesante. El Señor no hace nada. El Señor está sentado y nada más le da la orden. El tipo está parado en medio y le dice a la gente esto, y le dice: a ver, ahora extiende tu mano. El Señor técnicamente no quebrantó el sábado, ¿verdad? No quebrantó el sábado, él solamente dio la orden. Y el hombre, ¿qué fue lo que hizo? Extendió la mano. Extender la mano, ellos mismos también extendían la mano el día sábado. Y hablaban también como el Señor dio la orden. ¿Cuál fue entonces el problema con ellos? Los puso en vergüenza. Ellos querían decir: le vamos a poner a este hombre con la mano seca ahí enfrente, a ver qué es lo que va a hacer él. Si lo va a sanar, está quebrantando el sábado. Pero el Señor no tuvo que hacer ningún ritual, ni tuvo que hacer nada más que hablar, y el hombre extender la mano y estaba hecho el milagro. Tremendo. Pero justamente por esa vergüenza que tuvieron, estuvieron ya dispuestos a matarlo, ¿verdad? Y luego dice aquí que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
Notemos, hay un detalle aquí especial. El Señor tiene una vida de oración constante. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y siendo hombre, dependió del Padre. En su naturaleza de Dios, dice la Escritura que se despojó de su gloria. Fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado por Juan, aunque él no tenía de qué arrepentirse, para darnos a nosotros un ejemplo de que el bautismo es el paso que demuestra nuestro arrepentimiento, o sea, gráficamente, físicamente, ¿verdad? Y si Jesucristo lo hizo, pues nosotros también lo tenemos que hacer. Ahora, él se bautiza, pero hay un detalle, el Espíritu Santo desciende sobre él. ¿Por qué desciende sobre el Espíritu Santo? Porque se somete completamente a la voluntad del Padre. ¿Por qué tenía que estar orando el Señor? ¿Que no es el mismo Dios? Sí es el mismo Dios, pero como dije, se despojó de su gloria y se vino como hombre, de manera que él obedeció en todo al Padre. Y la Escritura dice, el Señor mismo habla, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, porque obedece al Padre. Él nos dejó a nosotros el ejemplo de cómo nosotros debemos ser. En todo el Señor no dio órdenes, marcó el camino con sus propias pisadas. Es el mismo camino que nosotros debemos de seguir. El Señor se pasó la noche orando para hacer ¿qué? Para escoger a sus apóstoles. Es importantísimo escoger a la gente con la que va a estar trabajando el Señor. Y aunque nosotros vemos a Pedro que se destaca de alguna manera en el libro de los Hechos, el Señor no cometió un error escogiendo a los otros 12. La Escritura dice en Apocalipsis que en los cimientos de la Nueva Jerusalén van a estar los nombres de los 12 apóstoles en las piedras de los cimientos. Y no crean ustedes que la de Pedro va a ser una tremenda piedra y tal vez la de, no sé, Andrés o la de Bartolomé, que no se menciona mucho, ¿verdad? Va a ser una piedrita más chiquita y su nombre más pequeño. No. Todos recibiendo el mismo tipo de honra. Hay quienes han dicho, bueno, tal vez si Pablo ya hubiera estado ahí presente, el Señor hubiera escogido a Pablo también y lo hubiera introducido ahí. No creo yo. Yo creo que el Señor escogió los que tenían que estar ahí y los que tenían que estar estaban ahí en ese momento. Hay un detalle aquí interesante, que todos son galileos, con excepción de Judas. Judas era de una ciudad que se llamaba Cariot, su padre también era Iscariote. Era una ciudad que está cerca de Hebrón, no está en Galilea. ¿Por qué escoge a Judas? Escoge a Judas porque tiene que ir a la cruz el Señor. Ahora, no pensemos como lo mostraba en la película de Jesucristo Superestrella, que pobre Judas, pobrecito, no tenía opción. El Señor lo escogió y prácticamente lo programó para que lo entregara y fuera el traidor. Pobrecito, no tenía opción. Luego lo va a castigar en el infierno. Qué terrible, qué injusticia. No, eso no sucede así. Judas tenía la libertad y fue advertido en muchas ocasiones. El Señor le dice en una ocasión que no fui yo quien los escogí y uno de ustedes es diablo. ¡Wow! El Señor les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y el que me va a entregar, a ese más le valiera no haber nacido. Y estaba Judas escuchando ahí. Pero saben, a veces puede venir la advertencia de Dios a nuestro corazón y el corazón nosotros lo podemos endurecer de tal manera que ya no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Y cuando eso sucede, cuidado. Porque entonces estamos entrando a un terreno ya que es difícil recuperarse de ahí. Yo me pongo a pensar cómo Judas, oyendo al Señor hablar, viendo los milagros que hizo, él estaba en la barca cuando el Señor calmó la tempestad. Vieron a Jesucristo andar sobre el mar, él lo vio. Vio cuando resucitaron muertos, vio cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. A todos los que estaba sanando, escuchó lo que dijo. Veía el mismo Judas la compasión que él tenía para con la gente. ¿Y no le tocó eso el corazón? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué tipo de hombre era este? Y hay mucha gente así, que no se toca en el corazón, endurecen su conciencia. ¿Saben? La conciencia es mi monitor espiritual. Yo tengo muchos monitores físicos en mi cuerpo. Si me duele estoy mal de algún órgano adentro, me empieza a dar un dolor y puedo ir a ver al médico, me duele aquí, y el médico me va a examinar para ver qué es lo que tengo, ¿verdad? Si de repente acerco mi mano a una cosa caliente, tengo ahí monitores que dicen, cuidado, ¿verdad? Esto está caliente, te vas a quemar. O algo que esté filoso, también siento que esté punzante también. El frío, el calor, todos estos monitores de mi cuerpo me están advirtiendo y previniendo, librando de accidentes. Pero en cuanto al espíritu, a las cosas espirituales, solamente tengo mi conciencia como monitor. Y si mi conciencia, que al principio es sensible, yo dejo que se cauterice y que se endurezca, al rato lo que antes me hacía ver una luz roja de cuidado,
ahora ya no se enciende ninguna luz, porque la conciencia está cauterizada. Por eso dice el Señor que cuando venimos a Él, Él nos cambia el corazón de piedra y nos da uno de carne, nos vuelve a renovar esa conciencia. Pero necesitamos venir a Él de esa manera. Luego dice aquí, en el 17, y descendió con ellos, con sus discípulos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Luego aquí en Lucas capítulo 6:20, aquí hemos visto ya cómo Jesucristo se ha hecho de tremendos enemigos, porque según ellos, estos religiosos, Él estaba quebrantando el sábado. El Señor ya ha nombrado a sus escogidos de entre sus discípulos, a los 12 apóstoles, y empieza ya con ellos a hacer un ministerio más privado, ¿verdad? Él a veces andaba solamente con los 12 y a veces andaba con los discípulos, con toda la gente que estaba continuándolo. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Aquí hay comentaristas que dicen que esto es un paralelo del Sermón del Monte, pero hay otros que dicen que no tiene nada que ver con el Sermón del Monte, que de hecho este Sermón del Señor es posterior al Sermón del Monte. Debemos entender que el Señor utilizaba los mismos principios en diferentes pláticas. No es que lo dijo una sola vez y se acabó, ¿verdad? Y el que tomó nota lo registró y el que no, ni modo. No, el Señor repetía las mismas cosas en diferentes situaciones. Pero lo que nosotros vemos aquí en estas bienaventuranzas son diferentes a las que encontramos en Mateo capítulo 5, los primeros versículos del 1 al 12. Son diferentes estas. ¿Por qué son diferentes? Porque menciona 4 y las contrasta con 4 ayes. ¿Y a qué se está refiriendo aquí? Bueno, hace mención en el versículo 23 y en el versículo 26. En el 23 dice: así hacían sus padres con los profetas. Y en el versículo 26 dice: así hacían sus padres con los falsos profetas. Pareciera que aquí se está dirigiendo el Señor a profetas, a personas que están de alguna manera trabajando en el ministerio. De cualquier manera necesitamos hacer un contraste con lo que está sucediendo aquí. Miren, el Señor no está condenando aquí a los ricos, ni está bendiciendo a los pobres porque son pobres nada más y los ricos porque son ricos nada más. No. Eso no hace que una persona califique para entrar en el reino de Dios, que sea simplemente pobre. Hay pobres que son muy malos y no van a entrar en el reino de Dios aunque no tengan un peso. No por el hecho de no tener dinero van a entrar en el reino de los cielos. En Mateo nos dice que es una pobreza de espíritu. Si es que acaso se estuviese hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero si este es otro mensaje, aquí se está refiriendo al Señor a aquellos que dentro del ministerio llegan a estar pobres, porque han entregado su vida al Señor. Pablo nos dice en una ocasión que él ha aprendido a padecer necesidad y a tener abundancia. Las dos cosas, porque hay que aprenderlas las dos. No todo es humilde y pobre. Hay que aprender a hacer las dos cosas. La Biblia no condena en ninguna parte el tener posesiones. Y de hecho les voy a leer aquí, Primera de Timoteo, fíjense lo que dice aquí en el versículo 6, capítulo 6, versículo 17, por ejemplo. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Fíjense,
Aquí no les está diciendo a los ricos, diles que vendan todas sus riquezas y que lo repartan a los pobres y que se queden sin nada. No, está dando unas instrucciones de cómo administrarnos. Entonces, cuando está hablando aquí, bienaventurados los que son pobres, está hablando a aquellos que de alguna manera han dejado, como nos va a decir más adelante, padre, madre, hijos, hijas, bienes por causa del reino de Dios. En contraste con el 24, mas hay de vosotros los ricos porque ya tenéis vuestro consuelo, con aquellos que su meta es obtener y que no tienen, no han hecho tesoros en el reino de Dios. Como dice el Señor, haz tesoros allá arriba, donde no hay corrupción, donde no se van a corromper. Lo mismo sucede con lo que sigue. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Y ese lo contrastamos con el 25. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Nuevamente, yo estoy padeciendo por causa del reino de Dios. Y luego viene el 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí os vituperen por causa del Hijo del Hombre. Y ese lo contrastamos con el 26. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Luego, en el versículo 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te diera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Aquí el Señor nos está hablando acerca de cómo nosotros debemos de actuar, cuál es el verdadero cristianismo, hacia los enemigos, hacia los amigos, hacia toda la gente. Bien interesante porque los fariseos, ellos decían, amad a vuestros amigos y aborreced a tu enemigo. Pero el Señor dice, no, la cosa tiene que ir más allá. Yo tengo que amar a mi enemigo. Ese es un concepto diferente que no existía. Jesucristo lo está diciendo por primera vez. El verdadero cristiano tiene que amar a sus enemigos. Ahora, no es un amor sentimental, es el amor ágape, que no se siente, pero que se da. Es un amor en donde yo voy a buscar hacer un beneficio a mi amigo, o a mi enemigo en este caso, aunque no lo sienta. ¿Y qué tengo que hacer por él? Tengo que bendecir al que me está maldiciendo. Tengo que orar por el que está calumniando, mintiendo para dañarme a mí. Al que me quiera poner en pleito y me dé un golpe, le presento la otra mejilla, ¿verdad? O sea, la bofetada en la mejilla derecha era, obviamente con la mano derecha, era una bofetada como para iniciar el pleito. Entonces dice, no te metas en el pleito. Se necesita dos para pelearse. Y dice, al que te quiera quitar la capa, ni siquiera la túnica le niegues. Al que te pida, dale. No le niegues solamente porque es tu enemigo. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos. La regla de oro. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En Mateo dice, hablando del mismo tema, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Saben? Hay algo bien importante acerca del Señor, acerca de nuestro Dios. Nuestro Dios le gusta perdonar. A nuestro Dios le gusta dar. A nuestro Dios le gusta privarse Él para darnos a nosotros. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué cosa tan tremenda! No pensemos que Dios todo es para Él, todo para Él, todo para Él. Yo solamente quiero para mí, para mí. No, Él dio su vida en la cruz para que nosotros estuviésemos con Él compartiendo lo que es de Él en el reino de Dios. Él no recibió ningún premio por haber ido a la cruz. Él no recibe ningún galardón, ni tampoco una mayor gloria. Lo mismo que tenía antes, la misma posición que tenía antes de ir a la cruz, la tiene ahora. Y lo que ganó fue a nosotros, pero con el objeto de compartir con nosotros el reino de Dios. Yo veo al Señor lavando los pies a sus discípulos. Veo al Señor teniendo misericordia de los pecadores, tendiéndole la mano a Pedro, que lo dijo, no temas, Pedro, yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. Tendiéndole la mano a la mujer adúltera, avergonzada, que la iban a apedrear.
levantándola, tomándose el tiempo para hablar con la samaritana, tomándose el tiempo para tocar al leproso, para tocar al ciego, para sanar al que tenía la mano seca. Yo veo ese mismo Dios en el reino de Dios cuando nosotros estemos ahí. No pensemos ni por un momento que Él va a decir, no tengo tiempo para hablar contigo, estoy muy ocupado. Estoy hablando con Moisés y con Abraham. No, ¿verdad? Con la gente importante. Sino yo creo que el Señor, así como tenía tiempo para los niñitos que venían, ¿verdad?, corriendo a Él, y los apóstoles, no, quítenlos de aquí. No, estaban estorbando, está en cátedra el maestro en este momento, y los niñitos nos están interrumpiendo, que los manden a su clase. Sino el Señor los toma y dice, dejen que los niños vengan a mí. Y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Y si ustedes no se hacen como ellos, de ninguna manera van a entrar en el reino de Dios. Ese mismo Dios vamos a nosotros a ver cuando estemos allí en la gloria. Qué tremenda cosa. Entonces, cuando dice al final, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia es perdonar el agravio, pasar por alto el derecho que tengo yo de vengarme, pasar por alto el derecho que tengo yo de pedirle que me regrese al que le presté, que me pague al que le presté. Dice, Señor, no se lo pidas. Si te lo da, pues te lo da, y si no, ni modo, ¿verdad? Y aquí viene la prueba. La prueba es si le creemos a Dios o no le creemos. Dice, si me crees, dice el Señor, créeme que con esto, practicando lo que yo te estoy diciendo, vas a tener galardón en el reino de Dios. O sea, no te lo está regresando a ti, pero yo te lo voy a regresar a ti allá. Literalmente que Dios te lo pague, ¿verdad? Y te lo va a pagar con intereses allá en el reino de los cielos. Qué importante es que nosotros pasemos nuestra vida aquí diariamente, porque ¿saben qué? A todos nosotros nos gusta mejorar nuestro nivel de vida, ¿verdad? A todos nosotros nos gusta hacer un buen negocio, ¿a quién no? Pero cuán importante es que nosotros sepamos hacer tesoros en el reino de los cielos. Que no lleguemos allá con las manos vacías. Ahora, ¿cómo hacemos tesoros en el reino de los cielos? Primeramente, obedeciendo a lo que el Señor nos está diciendo aquí, pero por otro lado, teniendo una actitud y una intención pura delante de Dios. Porque dice la Escritura que va a haber un momento en donde vamos a aparecer todos los cristianos ante el tribunal de Cristo. Hay dos juicios. El juicio del trono blanco es para ver los que van a entrar al cielo o no. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, dice la Escritura que no vamos a pasar por ese juicio. Ya no necesitamos estar en el trono blanco. Nuestro nombre está en el libro de la vida y no vamos a pasar a ver si entramos o no entramos. Ya estamos registrados en el libro de la vida del Cordero. Pero va a haber un tribunal para los cristianos en donde el Señor va a examinar nuestras obras para ver si recibimos recompensas o no. El que no reciba recompensas, dice el apóstol Pablo, que va a entrar al reino de Dios, pero con las manos vacías. Y los que reciban recompensa, pues van a recibir recompensa, ¿verdad? Entrar al reino de Dios con recompensa. Y dice, y las obras que van a ser probadas son de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, de hojarasca. ¿Cuál es la obra que yo tengo? Si es de hojarasca y de madera, pues se va a quemar en el fuego, cuando sea probada con fuego. Si es de oro o de plata, se va a purificar y va a salir resplandeciente. ¿Cómo llego yo a tener obras de oro y no de hojarasca? ¿O cómo llego yo a tener obras de hojarasca? Cuando la intención de mi corazón es pura y recta, mi obra es obra de oro, de plata. Cuando mi intención no es pura y yo estoy haciendo las cosas para sacar provecho aquí o por una intención equivocada, para que la gente me aplauda, para ganar fama, eso no vale nada, porque el Señor ve el corazón. Aunque sea la misma obra, aunque sea lo mismo que se ve por fuera y aunque tenga fruto, eso no tiene nada que ver. Lo que importa es el corazón de la persona, la intención que hay para que mi obra sea aceptada o no sea aceptada. Miren, Caín y Abel ambos trajeron su ofrenda delante de Dios. Y en una forma bien gráfica y bien visible, el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero la de Caín no la aceptó. Era ofrenda. Se la estaba trayendo a Dios. ¿Por qué no acepta el Señor algo que le está regalando el hijo de Adán? Porque dice la Biblia que había pecado en su vida, porque estaba entregando esa ofrenda por envidia, porque no estaba su corazón recto, y ahí mismo el Señor le estaba diciendo, tienes hojarasca en el corazón, tienes madera, y yo no recibo esa ofrenda. A nosotros no nos lo dice el Señor ahora, pero si nosotros no vemos y observamos qué es lo que nosotros estamos haciendo para el Señor, qué hay en la intención de mi corazón cuando estoy sirviendo a Dios, si no me fijo en eso, no voy a saber si estoy poniendo tesoros en el reino de Dios para mí o no.
Porque puede que esté haciendo muchas obras, pero a lo mejor tengo muchísima madera y muchísima hojarasca y todo eso se va a ir en llamas en un instante, ¿verdad? Pero si lo que estoy haciendo por amor a la gente, por amor a Dios, entonces realmente estoy atesorando para mí cosas que valen la pena. Luego dice aquí en el 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. ¡Qué tremendo! ¿Saben? El Señor dice, no juzgues tú a nadie y tú no vas a ser juzgado. Yo quiero que el Señor pase por alto muchos pecados y muchas faltas mías, entonces yo también tengo que saber pasar por alto muchos pecados y muchas faltas de aquellos que me ofenden a mí. Cuando oramos en el Padre Nuestro dice, y perdónanos como nosotros perdonamos. Perdónanos como nosotros perdonamos. Ay no, pero es que yo no quiero que el Señor me perdone como yo perdono, porque yo no sé perdonar muy bien. Pero es que es así la cosa. Porque el comentario que dice el Señor, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces yo tengo que saber perdonar. Y aquí me dice, perdona y seréis perdonados. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Y luego, dad y se os dará. ¿Dad a quién? Pues dad al que necesite. Dad al que necesite. Dad a Dios y dad al que necesite. Pero da medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Una vez escuché a una persona que estaba hablando acerca del diezmo, ¿verdad? Y estaba hablando y dice, hay gente que dice, oye, pero ¿y qué? ¿Y doy el diezmo del neto o del bruto? Y dice, este predicador dice, ay hermano, pues no seas neto, ¿verdad? De lo que tú dies tu diezmo, el Señor te va a multiplicar, ¿verdad? Si yo doy y apretado, el Señor me va a volver a dar apretado a mí también, ¿verdad? Si yo doy con gozo y doy abundante, el Señor me va a regresar abundante. Es la ley que tiene el Señor, ¿verdad? Si yo doy raquíticamente, el Señor me va a dar raquíticamente. Porque el Señor me está instruyendo con lo que yo estoy haciendo, me está enseñando. Así que aquí nos está diciendo ya este principio, que es una ley que le está poniendo. Y luego les decía una parábola. Y dice, porque con la medida con la que mides, te van a medir a ti también. En la forma en la que has dado, te van a dar a ti también. Les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Aquí esto ya fue algo directo que les está diciendo a los fariseos, ¿verdad? Eso de el ciego que guía a otro y caen en el pozo. Era muy común en la tierra de Palestina, había muchos pozos que estaban sin protección. Y si la persona no se fijaba por dónde andaba, caía ahí. Muchos animales también caían en algunos pozos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esto es maravilloso, les voy a decir por qué. Nosotros tendemos a mirar los errores en los demás que nosotros tenemos. Tendemos a ver el mal que nosotros practicamos y lo condenamos. Y a veces queremos ir a dar un consejo para decirle a mi hermano, mira, te voy a decir para que no andes en ese pecado, pero dice el Señor, estás mirando la paja en el ojo de tu hermano. ¿Quieres ver pajas? ¿Quieres ver pajas? Ven, yo te voy a mostrar una paja bien grande. Y me voy a mostrar la viga que tengo en mi ojo. ¿Por qué? Porque el mal que yo estoy viendo en otro, el Señor a mí me lo amplifica y me lo deja ver de este tamaño. Dice, la intención de querer ayudar a tu hermano es buena, pero no seas hipócrita. Si tú le vas a dar el consejo a tu hermano de cómo sacar la paja, tú tienes una viga en el tuyo, eso es hipocresía. Saca la viga de tu ojo, quítala, arrepiéntete de tu pecado, entrégale eso al Señor. Y entonces sí, continúa, vas a ver bien y tu intención va a ser entonces perfecta. Y vas a poder proceder a ayudar y sacar la paja de la viga del ojo de tu hermano. Ahora, hay un detalle.
Cuando yo estoy viendo a mi hermano, ay, tienes una paja, ay, fuchi, qué feo te ves, qué sucio, ¿verdad? A ver, no te voy a ayudar, ¿verdad? Puede que yo tenga una actitud un poquito altanera, ¿verdad? Prepotente, porque estoy viendo la paja que está en el ojo de mi hermano. Pero cuando yo llego delante de Dios y el Señor me muestra la viga que yo tengo en el mío, me da a dar vergüenza. Y una vez que ya se ha quitado esa viga, yo voy a venir con temor delante de mi hermano a ayudarle a sacar la paja. Y no lo voy a condenar porque yo tenía una viga. Yo tenía una viga. El Señor a mí sacó la viga y yo te voy a sacar la pajita, esa chiquita, ¿verdad? Y aquí no ha pasado nada. Entonces, voy a tener la actitud correcta. Porque, ¿saben? Es impresionante cómo es la naturaleza humana, ¿verdad? Cuando una persona recibe un beneficio de Dios por X motivo. Yo he escuchado gente que dice, yo me pasé toda la noche orando y el Señor habló conmigo. Así que si quieres que el Señor hable contigo, bueno, te vas a tener que pasar toda la noche orando, ¿verdad? Igual, yo ya pasé por allí. Y a veces como que se nos sube a la cabeza el hecho de que ya el Señor me pasó del punto A al punto B, y fue un punto necesario y fue difícil, pero ahora ya estoy acá. Pero cuando vemos nosotros que en el proceso el Señor nos ha quitado una viga, ya no vamos a decirlo muy fuerte, ¿verdad? Ya no vamos a decir, oye, mira, esa pajita que tú tienes está muy chiquita. La mía era como de 12 pulgadas por 12 pulgadas, ¿verdad? Versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Imagínense ustedes, aquí hay gente religiosa que está escuchando todo esto que está hablando el Señor. Estos mismos hipócritas a los cuales el Señor había condenado acá en las bienaventuranzas y en los ayes, más bien, ¿verdad? Pero aquí le está diciendo el Señor, el árbol bueno produce buen fruto. Yo no me puedo decir que soy un árbol bueno y estar produciendo odio, estar produciendo amenazas de muerte, estar produciendo mentiras en contra del Señor, en este caso estos religiosos, tratando de qué manera vamos a acecharlo para matarlo. Y a estos señores el Señor los avergüenza, pero a la vez está dándonos a nosotros un principio. Nosotros podemos analizar nuestra propia vida. ¿Qué clase de árbol somos? Había dicho Juan el Bautista, arrepiéntanse porque ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no se dé buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Ya está puesta el hacha ahí. El árbol que no da buen fruto va a ser cortado. Yo puedo analizar mi vida por mis frutos. Mis frutos no es la cantidad de gente que se convierte cuando yo hablo. No, eso no tiene nada que ver. Mis frutos son frutos de justicia o de injusticia. Son frutos de santidad o de pecado. Son frutos de bondad o de maldad. Y los frutos vienen desde la acción hasta el pensamiento y la intención del corazón. No tiene que hacerse la obra. Yo puedo estar produciendo frutos malos en mi puro pensamiento, en mi pura intención. Por eso es que tengo que tener cuidado que aunque yo haya hecho algo bueno, mi intención haya sido también buena. Porque si no, en realidad hice un fruto malo. La acción va a producir algo bueno porque dice la Biblia, algunos predican a Jesucristo por contienda, dice el apóstol Pablo. Otros lo dicen por amor, pero de cualquier manera el evangelio es predicado. O sea, el evangelio va a producir su fruto, pero el que está predicando a Cristo por contienda, ellos están produciendo un fruto malo que va a ser juzgado y van a recibir condenación por ese fruto malo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Interesante, el Señor nos dice aquí en el versículo 46, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Cuando yo le digo al Señor, Señor, el Señor no es su nombre, ¿verdad? Y Jesucristo es su apellido. Señor es su título. Él es mi jefe.
y yo someto mi vida a su señorío. Y si yo no estoy haciendo lo que Él me está diciendo, realmente no lo he reconocido como mi Señor, aunque yo diga las palabras: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y tú eres mi Señor, y Señor, Señor, Señor. Si yo no someto mi vida y doblego mi voluntad a su voluntad, este versículo es para mí. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? O sea, en otra parte el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que me está diciendo Señor, de eso no le sirve para nada. El que demuestra que yo soy su Señor. Dice: porque aquellos que me dicen Señor, Señor, van a decir Señor, Señor, ¿que no hicimos muchas cosas en tu nombre? Señor, Señor, Señor. Y el Señor va a decir: yo no los conozco. Pero ¿cómo no me conoces si soy fulanito de tal? No te conozco como siervo, como en la relación Señor-siervo, porque nunca sometiste tu vida a mí. Apártate de mí, dice el Señor, hacedor de maldad. Mi voluntad no era que hicieras el mal, mi voluntad era que hicieras el bien, y como no sometiste tu vida. Ahora dice el Señor: hemos escuchado todo esto que está diciendo. Dice: el que oye mis palabras y las hace. El oírlas no era suficiente. A Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero no era para hacer lo que Juan el Bautista decía, nada más le gustaba oír lo que predicaba. Y lo oía de buena gana, pero no se arrepentía. Cuando le decía: tienes que dejar esa mujer que no te corresponde. Esa mujer es la esposa de tu medio hermano Felipe. Nosotros, ojalá no nos encontremos también en una situación así, que nos guste mucho escuchar la palabra de Dios, que nos guste leerla, considerarla, pero no hacerla. Entonces dice: somos semejantes, cuando no hacemos la palabra de Dios, al que hace su casa sobre la arena. Cree que está bien, cree que tiene algo ahí, pero cuando llega la tormenta, llega la inundación y el río pega contra aquella casa, es grande la ruina. Porque ¿saben qué? La tormenta viene, el río viene, inevitable. Pero cuando yo escucho las palabras del Señor y las hago, estoy fundando mi casa sobre la roca, y cuando venga esa tormenta no va a pasar absolutamente nada. Voy a estar firme. Las instrucciones del Señor no son gravosas ni son imposibles de seguir. Lo que Dios me llama a hacer no es algo muy complicado que solamente los tremendos lo van a poder lograr. No, dice el Señor: vengan a mí los que están trabajados y cargados, llevando las cargas del mundo. Yo los voy a hacer descansar, les voy a quitar la carga y van a llevar mi yugo. Es ligero mi yugo. Mi carga es facilísima de llevar. Realmente sí es así. Pero necesito tomar la determinación de negarme a mí mismo y entregar mi voluntad al Señor, tomar la cruz y seguir al Señor. Eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Si lo hago de esa manera, mi carga va a ser fácil. Si mi carga se vuelve difícil, entonces no es del Señor la que estoy llevando, es la mía. Pero cuando someto mi voluntad al Señor, el Señor me da la fuerza, porque también me ha dado su Espíritu Santo para hacer su voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué tremendo, Señor, ver estos mismos principios aplicados a diferentes partes, Señor, en diferentes situaciones en nuestra vida. Queremos ser encontrados fieles, Señor. Queremos pedirte, suplicarte que tu Espíritu Santo nos toque en este momento y escudriñe nuestros corazones, Señor, para que veas la iniquidad que hay en nuestros corazones y quitarla de ahí, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Queremos hacer tu voluntad como tú quieres que la hagamos, Señor. Queremos ser fieles al llamado que tú nos has dado. Por favor, ayúdanos, Señor. Porque en nosotros no hay fuerza. En nosotros mismos no existe nada bueno, Señor. Pero en ti, el Creador y Consumador de nuestra fe, Señor, de nuestra salvación, en ti está el poder. Queremos entregarte nuestras vidas, Señor, y queremos dejarlas allí en tu mano. Queremos que nos ablandes el corazón, Señor, y hagas que nuestra conciencia pueda sentir nuevamente los impulsos de tu voz, ese suave murmullo, Señor, con el cual nos guías. Te pido que tú bendigas a todos, Señor, que los libres de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.